bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es El Mesías y la Sanidad. Y en la Biblia, al Señor Jesucristo se le conoce como el Cristo o el Mesías. La palabra Cristo viene del griego como una traducción del hebreo Hamashiach, que significa ungido, es decir, elegido para una misión o tarea especial. Los israelitas esperaban un Mesías político-militar, no un Mesías sufriente, pero los profetas revelaron el ministerio del Mesías. Cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos que había gente en medio de una crisis de fe, y esto le sucedió también a Juan el Bautista. Pues en Lucas capítulo 7, versículos 18 y 19 leemos: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a sus dos discípulos, o a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otros? Dice en Mateo capítulo 11, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y sus discípulos al regresar le contaron de la sanidad del siervo del centurión, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y podemos ver el contexto de todo ello. Juan el Bautista había recibido la revelación de quién era el Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, leemos: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Algo que podemos observar es que las dificultades nos pueden hacer olvidar las promesas y revelaciones de Dios, y la solución es acercarse al Mesías, acercarse a Cristo. En nuestro pasaje inicial de Lucas capítulo 7 podemos leer versos 20 y 21. Cuando pues los hombres volvieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Notamos en este pasaje que el Señor Jesús habló primero con los hechos y luego pronunció palabras. Cristo dejó que sus obras hablasen por él. La sanidad es física y espiritual: enfermedades, plagas, espíritus malos y ciegos. El ministerio del Señor Jesucristo se destacó por las múltiples sanidades y fue un cumplimiento profético. En el verso 22 leemos: Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y como podemos observar en este versículo, en Cristo Jesús hay respuesta para todo. Habían allí discípulos, también habían ciegos, cojos, leprosos, sordos, pobres, y los muertos eran resucitados. La bendición más grande es recibir a Cristo como Salvador, sin prejuicios. Pues en el verso 23 dice el Señor Jesús: Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La más grande bendición es recibir a Cristo Jesús como el Salvador. Haber sido criado en Nazaret, su residencia en Galilea de los gentiles, el escaso relieve social de su familia, la condición de sus seguidores, era quizá para muchos motivo de escándalo y tropiezo. Por eso es que digo que la más grande bendición es recibir a Cristo Jesús sin prejuicios. Cristo es perfecto y suficiente Salvador para todos los hombres. La Biblia nos enseña que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a salvar y sanar a la humanidad. Él conoce la condición del hombre y por eso está presto para ayudarle en sus debilidades, como lo hizo pacientemente con Juan el Bautista y con todos los enfermos del espíritu y del cuerpo que estaban allí. Cristo es el mismo y sigue haciéndolo hoy, pues tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, para obrar cualquier milagro, para dar solución a cualquier crisis que estés atravesando. Solo atrévete a creer, acércate al Mesías, acércate a Cristo Jesús.
Él es el Salvador de la humanidad, Él es el sanador, Él es el gran yo soy, Él es todo lo que tú necesitas que Él sea para tu vida. Oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, por enviarnos a Jesucristo y traer sanidad tanto al espíritu como al cuerpo, traernos libertad de nuestros pecados, traernos gracia, perdón y salvación. Muchas gracias, bendito Señor. Y así con esa paciencia que tú tuviste, Señor, en aquel tiempo, sabemos que la sigues teniendo el día de hoy. Ensancha, amado Dios, tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas. Que podamos nosotros recibir todo lo que tienes preparado en este tiempo, Señor, para nuestras familias, para nuestras vidas, para nuestro ministerio, que tú te glorifiques. Y nosotros te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.